El sentido de identidad de los judíos mesiánicos. En 1988, el teólogo mesiánico David Stern publicó un texto, hoy fuera de circulación, que intentó condensar historia e ideología del judaísmo mesiánico y lo llamó Messianic Jewish Manifesto. Pero, aunque el texto se convirtió en un importante referente para la mayoría de las comunidades mesiánicas, fracasó en su objetivo de unificar criterios. En un intento por resolver esta cuestión, la Alianza Internacional Judeo-Mesiánica publicó un documento de David Secada llamado A la búsqueda de una genuina identidad judeo-mesiánica. En este breve texto, Secada reflexiona sobre la experiencia acumulada, especialmente en las últimas décadas, propone varias ideas que vale la pena revisar. La esencia del judío mesiánico es la creencia en Yeshua como Mashiach. El judaísmo mesiánico está integrado en principio, dicen, por judíos, y no se debe considerar judío a cualquier cristiano por el puro hecho de amar al judaísmo. El perfil judío es una identidad histórica, no una actitud espiritual. Pero aclara, siguiendo las observaciones del pastor bautista Bruce Stokes, que los gentiles tienen su propio espacio en el judaísmo mesiánico y cumplen su función de manera correcta permaneciendo como gentiles, no pretendiendo ser judíos. En esa lógica, en las congregaciones mesiánicas no se hace distinción, entiéndase, discriminación entre judío y gentil, pero eso no significa que el judío se convierta en gentil o que el gentil se convierta en judío. El judaísmo mesiánico, sigue Secada, no debe ser definido por las prácticas en el culto religioso. Durante años, lo más característico fue la llamada alabanza davídica, pero ni esto, ni el uso de kippot, talit o sidurim mesiánicos, ni la observancia del Shabbat definen al judaísmo mesiánico. Para Secada, todo esto, incluyendo el Shabbat, solo son expresiones externas. Finalmente, Secada insiste en que el judaísmo mesiánico debe ser definido por los judíos mesiánicos. Un detalle que llama mucho la atención es que Secada señala que uno de los problemas principales ha sido la percepción de que los mesiánicos son cristianos. Lo que llama la atención es que Secada señala que esto no fue culpa del judaísmo rabínico, que siempre ha definido a este tipo de grupos como cristianos, sino de los propios integrantes del movimiento mesiánico, debido a que son en su abrumadora mayoría de origen cristiano. Por ello Secada insiste, el judaísmo mesiánico debe ser definido por los miembros que son verdaderos judíos. Sobra decir que dicha pretensión no ha tenido éxito. La expansión mesiánica se dio a partir de cristianos, no de judíos. Con ello el movimiento solo logró enfatizar su perfil cristiano y desde los años 80 se hizo evidente que solo estaban proponiendo otra forma de ser evangélico o protestante, con marcados rasgos de fundamentalismo. La abrumadora mayoría de los miembros de las comunidades mesiánicas aceptan la doctrina de la Trinidad, creen que Yoshua es Dios encarnado, practican el bautismo por inmersión, como en las asambleas de Dios o las iglesias bautistas. Consideran que la observancia del kashrut, la pureza matrimonial y la circuncisión son opcionales y rechazan cualquier concepto de halajá, el sistema típicamente judío para codificar las normas de conducta, tanto del individuo como de la colectividad. La importancia de la halajá es tal que las diferencias entre las diversas tendencias del judaísmo no surgieron por cuestiones de opinión o creencia, sino por el modo en que se conceptualizan y aplican las reglas halágicas. Bueno, en el caso de los mesiánicos, la consecuencia es una esquizofrenia. En sus publicaciones se presentan como un movimiento integrado por judíos que creen en Yeshua y que intentan convencer a otros judíos de que pueden seguir fieles a su identidad, pero aceptando a Yeshua como Mesías. En cambio, cuando alguien se hace presente en sus sinagogas, la impresión es que solo son un grupo de cristianos que han integrado aspectos superficiales del judaísmo a su estilo de culto. Lo demás es obvio. Los pseudorrabinos mesiánicos se desenvuelven con perfecta naturalidad en los medios evangélicos y protestantes fundamentalistas y no tienen ningún tipo de contacto con los medios verdaderamente judíos. Incluso muchos de ellos, probablemente la mayoría, no ha recibido su formación en algo parecido a una yeshiva, escuela típica del judaísmo, sino en seminarios protestantes y evangélicos, y luego de un breve curso para entender el judaísmo, han dejado de ser pastores protestantes para convertirse en rabinos mesiánicos. En el mejor de los casos, han estudiado en pseudo yeshivot que en realidad funcionan al 100% como seminarios cristianos. Consideraciones finales sobre el llamado judaísmo mesiánico. Dice la sabiduría popular que si un animal se mueve como pato, grazna como pato,
y tiene aspecto de pato, lo más probable es que se trate de un pato. ¿Qué son los llamados judíos mesiánicos? Pese a su insistencia en que verdaderamente son judíos creyentes en Yeshua, las evidencias son contundentes. Se originaron en iglesias cristianas y evolucionaron como movimiento a la par de las iglesias cristianas. En su momento de mayor éxito proselitista se llenaron de congregantes originarios de iglesias cristianas y por eso sus hábitos fundamentales referentes al culto religioso, así como sus parámetros doctrinales, están perfectamente relacionados con el cristianismo. La base de su supuesta identidad judía es la idea de que el judaísmo mesiánico surgió a partir del deseo de un grupo de protestantes de origen judío por recuperar su identidad, sus raíces y su vínculo con la fe ancestral, pero es falso. El judaísmo mesiánico surgió como parte del auge de dos tendencias del protestantismo del siglo XIX, el anglo-israelismo, que venía desde los siglos XVII y XVIII, y las heterodoxias radicales de los siglos XIX y XX. Su supuesta ruptura con el cristianismo protestante no demuestra que regresaran al judaísmo. En realidad, mormones, adventistas y testigos también rompieron con el protestantismo y son vistos por la mayoría de los evangélicos como verdaderos apóstatas. Pese a ello, histórica y socialmente, son parte del cristianismo. Por eso resulta muy sintomático que desde sus inicios el movimiento mesiánico mantuviera una fuerte controversia sobre su identidad espiritual, pero siempre con otros grupos cristianos. Si acaso se dio una controversia con judíos, solo fue al momento de intentar evangelizarlos, pero nunca con el objetivo de lograr un acercamiento. En consecuencia, como regla general, las discusiones entre un judío y un mesiánico son exactamente las mismas que entre un judío y cualquier otro cristiano. Más allá del discurso que ofrecen, sus orígenes son cristianos, sus dinámicas son cristianas y sus redes de convivencia son cristianas. Se portan como cristianos y hablan como cristianos. Por lo tanto, lo único viable es asumir que son cristianos.